Hace 2 años hicimos el lanzamiento de la iglesia como tal, porque durante el primer año estuvimos haciendo evangelismo personal y discipulado, no había nada ahí en cuanto a la iglesia. Y ahora es una iglesia americana, First Baptist Church of Laica, es una primera iglesia bautista con todas las leyes del sur, un pastor muy dinámico. El oponente de su tesis doctoral fue el tutor de mi tesis doctoral. Y por diferentes cosas que Dios quiso, nos llamaron allá. Yo estaba totalmente reticente de ir allá. Honestamente, yo tenía nostalgia de familia. Como les dije, yo viví toda mi vida alejado de mi familia. Éramos misioneros en nuestra propia patria. Bueno, nos quedaban Adria y esta gente, y después finalmente se fueron, que era la gente de las villas. Pero cuando llegué aquí a Miami, llegamos, hoy se cumplen 4 años de que llegamos. Y honestamente yo llegué con la idea de, después de 30 años de ser pastor, yo decía, adaptarme a una nueva cultura, ser pastor. Yo soy, un perro viejo le cuesta trabajo cambiar los hábitos a los perros viejos, ¿no? Así que yo estaba terminando mi tesis doctoral, me gusta la parte académica, me gusta la docencia, tenía opciones de dedicarme a la docencia full time, mi esposa es docente también, nuestros hijos estaban aquí en la universidad, estaban estudiando matemáticas, yo me quedé en Miami. Voy a disfrutar la segunda mitad de mi vida, lo que me quede, 55 tengo ahora, voy a cumplir 55. Y la otra parte de mi vida la vivo con mi familia, porque me toca vivir con la familia, ¿no? Estar con primos, estar con cubanos, pero con comida también. Entonces, tenía la idea de quedarme acá, pero no como pastor, no era lo que tenía planificado. Y no iba a abandonar el ministerio porque siempre el ministerio ha sido de enseñanza, de discipulado, de desarrollar líderes. Pero Dios nos llevó allá. Yo con mucha reticencia, mi esposa fue la que sintió el llamado en primer término. Ella cuando vio a todos aquellos niños que necesitaban tanta guía, tanta orientación, ella dijo, no, aquí hay que hacer algo. Yo no sé tú, pero yo me quedo. De hecho se quedó, yo vine. Se quedó con mis 2 hijos menores. Yo vine para atrás porque el mayor tenía que terminar su año aquí. Gracias por compartir. Y cuando llegué, estuvimos 1 año haciendo evangelismo, discipulado, hicimos amistades, empecé a aprender cultura, tratar de aprender toda la mayor cantidad de claves culturales, cuáles son las necesidades sentidas de esas personas, cómo el evangelio da una respuesta a sus necesidades sentidas. No es fácil averiguar eso con una cultura, mucho más complicado hacerlo con 15, 20 culturas diferentes al mismo tiempo. Un detalle, para no ponerlo tan dramático, es que nosotros tenemos nuestras propias culturas, pero como ya lo dije en el principio, nosotros tampoco somos iguales. Nosotros somos cubanos, nos creemos que somos cubanos, pero no somos puramente cubanos. O como decía el gran filósofo griego, nadie puede pasar 2 veces por el mismo río. Nadie pasa 2 veces por el mismo río. Tú eres diferente, el agua es diferente, y nosotros nos creemos que somos cubanos. Maestro, permiso, figúrese que los de Oriente no son igual que los de La Habana. Ni siquiera. Y son cubanos. No. Hablan una vez, otra. Y siendo yo habanero son mejores Uno que dice los habaneros. sillón y otro dice balance. Sí, claro. Guineo y platanito. Este domingo pasado celebramos nuestro día de la hispanidad. Había comida, pecaminosamente había comida y era demasiado. Y nos encontramos con un plato que trajeron los hermanitos dominicanos. Ellos le llaman mangú. Fufú de plátano toda la vida. Pero al mismo plato, sí, ellos le ponen un par de cosas, ¿no? Después yo dije, no, matajíbaro le ponen chicharrón. Pero el mismo plato tenía como 4 nombres de diferentes culturas. Entonces, lo que decía, la buena noticia es que no son culturas puras. Sí, tienen toda una herencia cultural, pero
lo que tienen es la nostalgia del país que abandonaron, pero la supervivencia de poder adelantar en este país les lleva a cambiar, tiene que cambiar obligatoriamente. ¿Ok? Bueno, principio 3 es el principio espiritual. Aviva el fuego del don de Dios. Según 2 Timoteo 1:6. Y el fragmento de Hechos capítulo 13, que es el texto que estamos estudiando, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Vemos que es una iglesia que se forma transculturalmente por un grupo de personas que ya estaban transculturadas, que se animaron a compartir el evangelio con las personas de esa cultura. Dios aglutinó allí líderes que estaban transculturados y que intencionalmente se metieron dentro de aquella cultura para alcanzar aquella cultura. Era una cultura multicultural como no la había en ningún otro sitio. Era una iglesia, era la primera iglesia multicultural que existía y se convirtió en la base de operaciones, como vamos a ver en el principio número 4. Pero primero, principio espiritual. El confort y la libertad suelen asfixiar el fuego espiritual de aquellos que hicimos ministerios con pocos recursos en ambientes hostiles al evangelio. Lo vuelvo a leer y respira. El confort y la libertad suelen asfixiar el fuego espiritual de aquellos que hicimos ministerio con pocos recursos en ambientes hostiles al evangelio. Conversaba con un americano que está muy ligado a Cuba, pero que es misionero norteamericano. Y me decía con dolor, pastor, con la necesidad de ministros que hay, no sé cómo tan buenos ministros cubanos no están haciendo ministerio. No, son muchos. Aquí. Sí, son muchos. Son muchos y los buenos. Eran capitanes, eran primeros tenientes, eran generales, algunos de ellos. En Cuba. ¿Y cuál es la respuesta? La primera respuesta que yo le dije, mea culpa. Yo hice un mea culpa que yo le dije, mira, después de 30 años ministrando en Cuba, el solo hecho de pensar, de hacer ministerio en una cultura tan diferente y hacerla con seriedad, no simplemente como un medio de vida, no como un asalariado, sino ministerio, llamamiento, eso para mí era un Everest. Y yo podía irme para la isla de la juventud y dormir en el banco y que me cogiera la noche cuando tenía 24, 25, pero yo tengo 55 años. Es un Everest. Y habiendo hecho ministerio en situaciones tan precarias como las que hacemos en Cuba, porque el ministerio en Cuba, tú eres pastor, pero eres ambulanciero, eres bombero, eres policía, eres juez, eres de todo. Une todas esas vocaciones en un solo individuo. Eres economista, eres administrador, eres proyectista, eres constructor. No, es demasiado desgaste. Entonces, en primer término, la respuesta es miedo. Pero también acomodación. El llamado, ¿no? El llamado hay que avivarlo, hermano. Si tú no avivas el llamado, se te queda allá atrás en el sótano. Hay que avivarlo. La pregunta del millón aquí es ¿cómo avivamos el ministerio? ¿Cómo avivamos el llamado del ministerio? Fíjate que si no fuera así, si no fuera que hay que avivarlo, Pablo no se lo hubiese dicho a Timoteo. Y en la segunda carta estaba preso a punto de ser sacrificado. Le dice, hey, no hace falta que avives el llamado. Recuerda que yo te impuse las manos. Que no fue una idea que tú tuviste. Dios lo confirmó y públicamente tú estás llamado al ministerio. No te me rayes. No te acomodes. Y Timoteo era un tipo que era transcultural. Su padre era griego, su madre era judía. Ni siquiera estaba circuncidado. Timoteo fueron los que buscó lío a Pablo. Tito le buscó lío a Pablo, porque los metió en el templo sin estar circuncidado. Decía, sí lo había circuncidado ya, pero, en fin, ustedes saben la historia.
Pero vuelvo a repetir esto, el confort y la libertad. Confort y libertad suelen asfixiar el fuego espiritual de aquellos que hicimos ministerio con pocos recursos en ambientes hostiles al Evangelio. Es común caer en un vacío durante el proceso de reaprender a usar nuestra fe para vivir y realizar el ministerio en un contexto con recursos y libertades. ¿Por qué no? Voy a ir. Hay que reaprender a usar la fe. Mira qué sencillo esto. Toma cierto tiempo entender en qué invertir nuestra fe cuando pasas de una realidad de supervivencia y dependencia a una de prosperidad y autonomía. ¿En qué voy a usar la fe ahora? ¿Por qué no? Porque antes yo tenía que usar la fe para respirar. ¿Está claro? Es verdad. La fe mía era algo tan vital, tan diario, tan de minuto a minuto, que yo no podía vivir sin ella. Yo tenía que depender de Dios, que Dios se iba a inventar, no sé cómo, un transporte. Iba a encargar a unos ángeles mecánicos especializados para inventar un transporte que iba a aparecer de la cloaca de la nada. ¡Fum! Mira, porque yo no sabía cómo iba a llegar a la misión. Pero yo desde que abría los ojos, no, disculpa, en mi sueño, yo estaba ejercitando la fe. Toma tiempo pasar de una fe de provisión inmediata, en maná diario en el desierto, a una fe de fidelidad sostenida. José guardando para los próximos 7 años. Es la misma fe, diferente modo. No lo había pensado. O Pablo planificando colecta. Es diferente una fe de un pastor que confía que Dios moverá corazones en algún lugar recóndito del mundo para levantar ofrendas para personas que se comprometan durante los próximos 7 años en dar parte de su dinero. Yo no sé eso, ni me preocupa, no sé cómo sucede, no, Dios va a mandar a alguien. Yo sé que Dios me ha dado una visión aquí en Cuba y yo la voy a cumplir sí o sí, Él va a dar los recursos. Dios da la visión, Dios da los recursos. Y como yo no tengo ningún tipo de posibilidad ni por asomo remoto, No tengo que pensar. no tengo ni pensarlo. La fe no funciona para eso. Ay. Ahí ha dicho, no sé quién, que es más difícil ser pastor aquí que en Cuba. Hay que tener pantalón. Ser pastor es difícil en todos los lugares. Sí. En Cuba es ciertamente agónico. Porque estás sobreviviendo todos los días. Aquí es desgastante. Porque estás pensando en los próximos 5 años. Aquí no tienes que preocuparte necesariamente el café que te vas a tomar hoy. Te preocupa, mira, así lo pongo. No es menos fe, es que es solamente otra forma de depender de Dios. Es otra forma de depender de Dios. Toma tiempo enfocar una fe que está en segundo plano. Esto no es un término mío, esto es un término teológico usado por varios teólogos contemporáneos. La fe en segundo plano. Después de pasar años dependiendo de Dios para las cosas más elementales de la subsistencia diaria, toma cierto tiempo reenfocar la fe. Es como hacer un zoom in, un zoom out. Espérate, es como tú tenías el teléfono en picture y lo pones ahora en portrait. Tienes que enfocar. ¿A dónde voy a enfocar? La fe no está aquí en primer plano ahora, la fe está en segundo plano. En primer plano están los recursos con los cuales yo hago las cosas. En un ambiente de subsistencia y persecución, los recursos están en segundo plano. Primero está la fe. Y no está mal. Vamos a verlo. No está mal. Es que es solo diferente.
Pero si yo no adquiero la capacidad de enfocar la fe en el segundo plano, pierdo el fuego. Caigo en la dictadura de lo material y pierdo el fuego. Toma cierto tiempo reenfocar la fe en un ambiente repleto de protocolos e infraestructura funcional. Pongo ahí cómo funciona porque no quería que se me olvidara esta historia. Durante más de 20 años representé la Misión Bautista Europea en Cuba. Y todos los años yo iba, a veces más de una vez, a Europa, casi todos los países de Europa Occidental, a las conferencias que teníamos, reuniones del staff, en fin. A los concilios casi siempre llevaba alguno de mis discípulos, para que conocieran el mundo y para que dieran su testimonio de lo que estaba sucediendo. Llevé a casi todos, a muchos de ellos. En una ocasión me llevo a uno que, por cierto, era licenciado en física, un muchacho muy inteligente, y estaba pastoreando en las iglesias que habíamos plantado. Y estábamos en Berlín, fuimos al Bundes del ferrocarril de Berlín. Yo me conozco Berlín como la palma de mi mano. Yo digo, Berlín es mi segunda ciudad, me encanta. Tiene historia, tiene verde, tiene construcción, es todo. Tiene la Universidad de Humboldt, es bella, Berlín es bella. Así que uno de los momentos más que más disfrutaba yo era ser guía turístico en Berlín. Compartía mucha historia y muchos cuentos también, inventaba cosas que no existían y después se quedaba despistado. Pero nosotros nos estábamos quedando en Falkensee, un lugar a las afueras de Berlín. Tomábamos un bus y ese bus nos llevaba hasta un tren, y el tren nos llevaba hasta el sur y al centro ahí de Berlín. Y cuando llegamos al centro de ferrocarriles de Berlín, se me pierde este muchacho. Se me perdió. Y me lo busco, y cuando lo encuentro estaba catatónico. Estaba así, catatónico. Primera vez que salía de Cuba. Y le dije, hey Rolly, ¿qué te pasa? Y lo único que decía, así como un limbo, decía, todo funciona. Todo funciona. Hasta el reloj funciona. El tren funciona. En Berlín, en Alemania, en los Autobahn, que tú puedes ir a cualquier velocidad, es una cosa que me ha gustado de Alemania. Hay una señal que dice 100 kilómetros por hora y 3 rayitas blancas. Eso quiere decir que de 100 para arriba lo que tú quieras. ¿Quién me ve ahí, no? Con estos carritos que tenemos. En todo el Autobahn están los tabiques blancos. Cada 2 kilómetros hay un teléfono. Por si acaso alguien se rompe, llama a emergencia. Y cada palito blanco de eso tiene una flechita indicando hacia dónde está el teléfono más cercano. Por si acaso te quedas a la mitad de los 2 kilómetros. Y él dijo, toda la carretera me la pasé mirando los puñeteros palitos. Todos tienen la flechita. Todo funciona. Y uno da por sentado que en países donde hay infraestructura y funcionalidad, todo funciona y no lo ve como un milagro. No, es difícil mantener vivo el fuego cuando tú vienes de un ambiente, el fuego del ministerio, cuando uno viene de un ambiente de persecución y escasez a un ambiente de libertad y recursos. ¿Para qué me hace falta la fe? Lo que me hace falta es dinero. Antes me levantaba confiando en que Dios se inventaría un transporte de la nada para llevarme a la misión. Ahora confío que Dios me dará la salud para preservar el trabajo, que me va a garantizar el salario, que me va a permitir pagar la letra del carro, que me dará la visión durante los próximos 5 años. Yo tengo que hacer un enfoque de mi fe. Los que nacieron aquí lo tienen on board. Pero los que llegamos de allá
Estamos choqueados. Y si no sabemos este fenómeno, no sabemos cómo usar la fe. Es una crisis de fe. Y no porque no tengamos fe, es que no adivinamos en qué emplearla. Y si tú tienes un llamamiento al ministerio, tú dices, no, gracias. Voy a vivir trabajando, voy a compartir el evangelio con alguien, voy a servir en la iglesia, pero esto de ser pastor, a otro. Ya yo cumplí mi cuota en situaciones extremas. Porque aquí en situaciones de otra naturaleza, extremas, pero de otra naturaleza, yo no sé. Yo no sé ni siquiera cómo usar mi fe. Ahora, mira lo que hacían esta gente. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué dice el texto? La transición. Estas son algunas citas que les estoy mostrando para que vean que esto no es un asunto que se me está ocurriendo a mí, sino que es algo que teólogos han tratado profundamente. Esto es de Richard Foster, uno de los teólogos luteranos más conocidos que hay, es un reformado. La transición de escasez a la prosperidad requiere formación interior, o sea, simplicidad, que se traduce en prácticas financieras fieles. De lo contrario, el dinero ocupa el trono. Eso lo dice Richard Foster. No es músico, el teólogo. Y el libro está muy bueno, celebrando las disciplinas de un paso de crecimiento espiritual. Está muy bueno ese libro. Y lo recomiendo, porque sobre todo si tú estás en el proceso de reenfocar tu fe, te ayuda. Es un buen libro. En contextos de recursos, el dinero se vuelve Dios competidor. A esto lo llama Tim Keller en su libro El ídolo profundo. Por eso hace falta pasar de una fe de emergencia, que era lo que teníamos nosotros en Cuba, a una fe sostenida que lo desenmascara. Yo tengo necesidad de desenmascarar el materialismo y ver detrás de él la fe. No me hace falta dinero, lo que me hace falta es fe. La iglesia no se hace, la iglesia de Jesucristo, la iglesia, las armas de nuestra milicia, Efesios capítulo 6, no son carnales, poderosas en Dios para la destrucción de, no estamos diciendo los corintios realmente, para la destrucción de fortalezas. Pero yo tengo necesidad de pasar por este proceso de desenmascarar la fe de emergencia. Porque hasta ahora yo tuve una fe educada en la fe de emergencia. Ya no hace falta una fe de emergencia, porque aquí las cosas funcionan. Pero sigue haciendo falta la fe. Una fe de planificación. Lo que sucede es que a los latinos no nos gusta la planificación. Planificación y pragmatismo es la religión de los gringos. Por eso se les da tan bien. Por eso yo digo que si quieres transculturarte, métete en una iglesia de gringos, o sé gringo, o trae gringos a tu iglesia, porque este es un país pragmático donde las cosas funcionan por planes, no a última hora. Por eso decía, somos iglesia latina, no vamos a empezar el tiempo nunca. Claro, hasta que llegan 4 gringos a tu iglesia y te dicen, o funciona a tiempo o vamos. Y entonces ahí donde tú dices, bueno, cultura, chau chau, voy a transculturarme. Mira, este es un libro que no tiene que ver exactamente con el tránsito de una persona que viene del ministerio de lugares extremos a lugares prósperos, pero se llama Cuando la ayuda duele, o cuando la ayuda hiere o daña. Y este capítulo de ese libro habla muy vehementemente acerca de la importancia de nosotros ayudar a la persona que está desvalida sin
viciarle su fe. Y bueno, rescaté esta frase: al moverse de la escasez al desarrollo, o sea, pastores cubanos, inmigrados aquí en Estados Unidos, al moverse de la escasez al desarrollo, cambian los músculos de la dependencia. Se requiere discernimiento para que la planificación no suplante la fe. O planificamos con fe, que es lo otro que le falta a los gringos. No quieren dar el paso. Entonces para eso estamos nosotros ahí, para transculturarlo. Para decir, no, espérate, pero esto lo dice Dios, vamos a hacerlo. Porque eso siempre lo hicimos así. Y nos dicen, sí, siempre lo hiciste así porque nos ponían aquí a nosotros a parir, sofocando, levantando ofrenda por ustedes. Ustedes no saben cuándo salgan. Bueno, pero si lo hacían por nosotros allá, vamos a hacerlo por nosotros aquí. Última frase. Este de Leslie Newbegin, uno de mis escritores preferidos, un tipo estelar. Y este libro, Fe, Duda y Certeza en el Discipulado Cristiano, está formidable. Él dice, en contexto de recursos y autonomía, las estructuras de plausibilidad hacen que la confianza en Dios pase a segundo plano. No por malicia, sino por cómo está armado el entorno. Mi esposa es testigo de las luchas que yo tengo en el ejercicio de mi fe. Yo vengo de alto entrenamiento, alto rigor, y no quiero desentrenarme. Pero si se hace un evento en el que los americanos se gastan una determinada cantidad de dinero, yo tengo que decir cuánto de esto tengo que absorberlo, cuánto de esto tengo que transformarlo. Yo estoy aquí no solamente para recibir beneficios de todo lo que esta gente ha logrado, que tienen dinero viejo, dicen en el Deep South, sino que estoy aquí para quizá enlighten, darle un poquito de luz y decirle, hey, y si esto, pero no hacerlo a mi manera. Es complicado. Es complicado. Pero siempre que uno está con una intencionalidad de transculturación en la cual yo no estoy aprovechando egoístamente las ventajas que me da los desechos o los pedazos partidos de una iglesia americana que no está prosperando, o viceversa, dependiendo de la latitud de Estados Unidos donde están sucediendo las cosas, sino que yo digo, hey, win-win, porque la iglesia es la misma, somos una iglesia, una misión. Aprendemos todos de todo. Nos hace falta un poco de humildad para transculturarnos y recibir los beneficios de ambos lugares, y que este lugar no siga siendo igual, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo en este lugar, no estando llamada a modificarnos en este lugar, sino a encarnarnos en este lugar para transformar a este lugar. Aviva el fuego de donde Dios. Buenas prácticas. ¿Cómo avivar el fuego? Para pastores inmigrantes que desean avivar el don del llamamiento. Mira lo que hacían esta gente. Reúnete con los líderes transculturados de la ciudad. Miren, Hechos 13, 1 y 2 y 3. Se reunían ellos. Ellos se reunían, todos estos líderes, y especialmente los líderes transculturados estaban ahí. Todos estos tenían un altísimo nivel de transculturación. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron pastores cubanos con líderes transculturados de esta ciudad? ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron? Bueno, yo estuve en una ocasión, en una uniquísima ocasión, en una reunión de la Florida, de los bautistas de la Florida. Para mí fue bastante frustrante que los latinos tuvieron su actividad por un lado y los gringos su actividad por el otro. Pastores. Estuvimos ahí, en Leyland, creo yo, algo así. No entendí por qué. Yo estaba acabado de llegar, todavía no entiendo por qué. Sus razones tendrán. Pero yo lo que digo es que eso no coopera mucho. Porque si yo
metan un gueto a los pastores que vienen de otras latitudes sin darle la oportunidad de exponerse a los que ya están transculturados, lo que voy a lograr es que estos lavan sus heridas y continúen cometiendo los mismos errores que están cometiendo sin adaptarse a la realidad. No sé, es la forma en que yo lo veo. Díganme ustedes si estoy diciendo una barbaridad. Cuestión de presupuesto. De por supuesto. Presupuesto. Ah, por supuesto. Hay asignado hacia el grupo étnico y hay asignado hacia la... Entonces son iglesias étnicas, no son iglesias transculturadas. Son iglesias étnicas también las otras. La transición. Y las otras también son iglesias étnicas. Lo que pasa es que hablan inglés, pero no transculturadas. No se dan cuenta que su contexto está cambiando. Miren, 2050. No importa los resultados de la política de la actual administración. 50% de la población norteamericana va a ser latina de raíces latinas. Hoy es 25%. Registrada legalmente. Pondera los que no tienen papeles. Y yo no estoy diciendo que sean los latinos que van a conquistar Estados Unidos, estoy diciendo que Estados Unidos no va a continuar siendo lo que es hoy en los próximos 25 o 30 años. Porque la transculturación va a ser inevitable en todos los aspectos de la cultura, menos en el gueto de las iglesias, las cuales se van a quedar atrás. Así que reúnete con los pastores. Te invitan pastores americanos, reúnete con pastores americanos. Te invitan a pastores haitianos, reúnete con pastores haitianos. Reúnete con ellos. No te quedes en el gueto de los pastores cubanos. Lo peor que podemos hacer es aislarnos. Es muy fácil apagarnos cuando estamos solos. Ministra, dice, esta gente se reunían para ministrar al Señor. ¿Qué significa ministrar al Señor? No estaban ministrando a la gente, ellos se habían reunido como pastores multiculturales para ministrar al Señor. La palabra que se traduce como ministrar es liturgia. Es la palabra que nosotros tenemos de liturgia. Latría. Idolatría. Adorar. Los pastores se reunían para worship God. Para adorar a Dios. Ellos estaban adorando a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que los pastores de la ciudad se reunieron no para discutir de presupuesto, no para hablar de contradicciones? Vamos a adorar a Dios. Los pastores, no mandando a los miembros de la iglesia a un concierto, no. Los pastores, vamos a reunirnos para adorar a Dios. Nosotros somos pastores, nosotros ministramos a Dios. Si aislarnos es la forma más fácil de apagarnos, reunirnos con otros pastores para adorar a Dios, eso aviva el fuego. Ayuna con ellos. Claro, sobre todo los pastores cubanos que tenemos tanto déficit, tanta hambre vieja, ¿no? Decimos ayunarnos, ya yo ayuné por obligación y voluntariamente. Pero tiene que haber un ejercicio físico, un ejercicio espiritual. Tú puedes decir, Daniel, esto no va a suceder. Ok. Yo le estoy diciendo lo que hacían esta gente y qué fue lo que le dio resultado. Los pastores transculturados se unían todos, adoraban a Dios y ayunaban. Tenían disciplinas espirituales juntos. Tenían una espiritualidad. Pocas cosas asfixian nuestro ministerio, tanto como el cajón de los programas y el calendario de actividades de nuestra congregación local, que muchas veces no es otra cosa que la letanía de corte y pega, corte y pega, corte y pega. Pocas cosas ayudan tanto a nuestro ministerio como comprometerse con otros pastores de la ciudad en ayuno y oración, buscando la voluntad de Dios para que la iglesia de la ciudad crezca. Cuarto principio, el principio estratégico.
Las iglesias que están en ciudades multiculturales tienen estratégicamente el mayor potencial misionero que existe. Dudo, o estoy, voy a formularlo de otra forma. Estoy totalmente convencido que Miami está en el top 5 de las iglesias de ciudad con mayor potencial misionero en todo el mundo. Vamos a ver. Yo estoy convencido de que Miami está en el top 5 del mayor potencial misionero de todo el mundo en este siglo. No, fue declarado por su impacto como un campo misionero. No solamente como campo misionero, pero como potencial misionero. Para ser misionero. Correcto. Correcto. Desde la nueva administración de la congregación de nosotros, que tiene 3 años, han salido para sus países voluntariamente. Bueno, muchos, pero les hablo de estas 4 familias. Hay una familia que son de apellido Kitche, que son del norte de Guatemala, que salieron de la congregación. La madre con 3 hijos. Convirtieron acá. Donde ellos están no había iglesia. Están viendo online nuestros servicios y se están reuniendo con vecinos. Está la familia de Galván, apellido Galván, son de Venezuela, casi frontera con Colombia. Lo mismo, ellos se autodeportaron, no tenían un caso, dijeron regresemos y se convirtieron acá con nosotros. Están haciendo lo mismo. Hay una familia de Colombia, una pareja de Colombia. Ellos son del norte de Colombia. Lo mismo. Son hospederos. Y nosotros no hemos gastado un kilo en eso. El potencial misionero que tiene la ciudad de Miami no, es inimaginable. Porque estoy hablando de una ciudad, de un pueblo del Deep South, que lo que tiene es un 4% de latinos. ¿Que están escuchando? 4% de latinos, 4% de coreanos, los demás son gringos. ¿Cuánto es la cantidad de personas que hay? En la ciudad, bueno, son 2 ciudades que son como gemelas. Está Auburn, donde está Auburn University, War Eagle, y está Opelika. Entre... ¿Cómo? 13.000 en Opelika y 85.000 en Opelika. Sí, 100.000. son unos 200.000 aproximadamente. Nosotros contamos algunas otras ciudades como Bali, que están en Lee County, están bien cerca todas ellas. Sí, poquito, pero eso es lo que hay en Hialeah. 12, 50 en Hialeah. Y yo no estoy hablando de latinos, te estoy hablando de la población completa, el 4% son latinos. Y en 3 años, por la gracia de Dios, tenemos una iglesia de más de cientos de personas, 300. Aquí no se deportan gente que son nicaragüenses, Ajá. colombianos, que no es que se deporten, sino que se retiran a vivir a sus países. Eso es una forma. Claro, porque vinieron con el proyecto, un proyecto específico, y como no pueden obtener estatus nunca, se regresan. Un ciudadano americano. No. El que se retira. Ok. Después del retiro van a vivir Ok, allá, cacho. recibiendo. Bueno, mejor todavía, ¿no? Más potencial misionero aún. Sí. Más potencial misionero aún, porque pueden ir, virar, pueden transitar con toda facilidad. Se pueden entrenar aquí formalmente y pueden ser enviados como pastores, si es que tienen el llamamiento, o como líderes fundadores, si es que tienen el entrenamiento. De hecho, uno de nuestros pastores, su esposa, Frank y Sophie López, Ajá. ellos se fueron a El Salvador. Ándale. Están allí. Ándale, pero no debería ser un caso, debería ser la norma. Podría llegar a ser la norma si la iglesia se enfoca en el potencial misionero que tiene. Bueno, digo, pero claro, los pastores tienen que unirse,
Tienen que avivar el fuego, tienen que adorar a Dios juntos. Mira, después que uno se une con los pastores y adora y tienen experiencias de adoración juntos a Dios, y tienen experiencias de ayuno de oración y buscan, y hay una manifestación del Espíritu en el que coinciden todos, no con un aparataje, nada, pero diciendo, oye, ¿sabes qué? Tengo que mover del Espíritu de Dios que esta persona deberíamos apoyarla. Y apoya pastor, y vamos a enviar a esta gente. Así es como funcionó, lo mistificamos como querramos mistificarlo, pero en la práctica era así. Volvieron a ayunar, volvieron a orar, dijeron, sí, estamos convencidos, anda, vamos. Mira, voy a dar algunas razones por las cuales creo que Miami es una ciudad multicultural en la que contiene potencialmente una de las iglesias más vigorosas, o que podría llegar a ser una de las iglesias más vigorosas de todo el mundo actual en la misión. Cuenta con personas bien preparadas. Los bien preparados, al final por gravedad, caen aquí en el Yuma. Si no, mira la historia. Bernabé y Saulo no cayeron en Antioquía de casualidad, estaban bien preparados. Eran los mejor preparados. En una conversación que tenía con uno de los pastores americanos, con el pastor, con el main pastor, hablando acerca de los planes de la iglesia, nos reunimos frecuentemente, comemos juntos, conversamos, compartimos visión, y hablando acerca de la retención de los líderes. La iglesia tiene 8 servicios los domingos. Más de 5,000 personas se reúnen. Nosotros somos uno de los 8 servicios, los coreanos son uno de los 8 servicios, tienen un servicio de college de 800,000 estudiantes universitarios, y compartimos. Y él estaba preocupado con el tema de la retención de los líderes buenos. Yo le dije, pastor, jamás va a retener un buen líder con dinero. Los buenos líderes no se retienen con dinero. Porque un buen líder va a conseguir dinero siempre, sí o sí. Y ahí yo estaba haciendo una transculturación. Yo le estaba transfiriendo lo que yo tengo en la vaca. A mí no me van a retener con dinero. Visión es lo que me retiene. Visión. Y las personas bien preparadas van a estar en lugares donde haya visión. Porque una persona bien preparada en un lugar donde no hay visión es una persona frustrada y una persona peligrosa para el status quo, para el establishment. Así que Miami cuenta con la gente mejor preparada. ¿Por qué? Por gravedad caen aquí, como caían por gravedad en Antioquía. Están mejor entrenadas para la misión transcultural. Practican cotidianamente un evangelismo transcultural. Southern Baptist Convention, INB, con la cual he estado relacionado gran parte de mi vida. INB no cuenta, dentro de todos sus entrenamientos y dentro de todos sus centros de entrenamiento en Virginia, no cuenta con el potencial multicultural que nosotros on board tenemos. Para empezar, por defecto, sabemos hablar idioma. Por defecto, comemos hasta piedra. Hemos vivido en apagones, sabemos cómo se subsiste sin agua, el organismo aguanta los parásitos. Estamos ahí. Estamos muy naturalmente entrenados para la misión transcultural. Y muchos de los que llegan aquí en el tránsito para acá y en muchas de las oraciones
que tuvieron con Dios antes del tránsito para acá, siempre, o digo yo mayoritariamente, en algún momento de la oración, no sé, corríjanme, apareció la fórmula en Estados Unidos, Señor, tratando de convencer a Dios, no, las nuestras oraciones, ¿no? En Estados Unidos voy a ser mejor para la misión. Voy a tener plataforma, voy a tener pasaporte azul, voy a poder entrar y salir, voy a tener acceso directo a los recursos, pero después de alguna forma, porque se nos convierte en un Everest, porque no sabemos cómo enfocar la fe al segundo plano, porque nos encuentra la dictadura de la economía, porque nos enquistamos, porque nos aislamos, por todas las razones que hemos visto y otras que no hemos visto, eso se apaga. Y caemos en la letanía. Mejor preparadas para manejar la barrera idiomática, más accesible a los nodos comerciales y de movilidad. Que se está hablando hoy, ¿no? Que Miami es el New Silicon Valley. Miami is the New Silicon Valley. Aquí llega todo. Y de aquí sale todo. Por aquí pasa todo. Menos compromiso con los prejuicios de iglesias étnicas. Jerusalén tenía muchísimos prejuicios. Como muchísimos prejuicios va a tener la primera iglesia bautista de cada ciudad de Cuba. Pero aquí bueno, baja los prejuicios, hermano. No es que estemos secularizados, no es que no es que seamos carnales, es que estamos transculturados. Y nos hemos creado en aquello que es fundamental, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre que es sobre todo, por todo y en todo. Y la misión al lado. Mayores posibilidades de comprender la cultura de los grupos meta. Nosotros podemos comprender las culturas de los grupos meta mejor que cualquier americano. Porque lo tenemos, ya estamos transculturados. Y aun cuando no sea un grupo meta, que el grupo meta no sea nuestra propia cultura, ya nosotros aprendimos una segunda cultura. Y al que aprende un segundo idioma, le es mucho más fácil aprender un tercero. Más libertad de estructuras establecidas. O sea, no hay tanto estructuralismo. Capacidad de sostén y envío. Si en algún lugar hay capacidad de sostén y envío, es aquí. Más puertas abiertas por la capacidad de ayuda. Y ahí me estoy remontando a Hechos capítulo 11, que esa iglesia de Antioquía envió la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y por supuesto, sabemos que la ofrenda de los gentiles desde Antioquía a Jerusalén sentó la base para que hubiese un consenso apropiado en el concilio de Hechos 15. Si no quieres creerlo así, bueno, sé ingenuo. Pero el guaniquí que dieron esta gente para aliviar el hambre de la iglesia de Jerusalén un año antes del concilio, sentó las bases. Claro. Porque el problema gentil fue el que se discutió. Claro, pero miren con qué soltura todo la iglesia de Jerusalén se raca y canto. Un evangelio, no se prejuicien con lo que voy a decir, no se prejuicien. Un evangelio social de parte de la iglesia de Antioquía pavimentó la calzada por la cual caminó el concilio de Hechos 15. Y todas las misiones actualmente se hacen con plataformas de ese tipo, hermano. Ideal como base de operaciones para enviar, sostener, recibir y evaluar. Ahora, con todo esto, mi pregunta es: ¿qué está haciendo la iglesia de Miami con la misión? Siendo que tiene todo ese potencial. Tiene más potencial que pocos. Está en el top 5 y no creo que esté en el quinto lugar. Y definitivamente la pastoral cubana
en Miami es el clavo, es la clave o el clavo para desatar esto. Conclusión, el poder misionero de una iglesia multicultural es incalculable. La primera base de operaciones misioneras intencionales fue una iglesia multicultural. Los pastores inmigrantes movilizamos o estorbamos el potencial misionero de iglesias multiculturales. Pastores inmigrantes movilizamos o estorbamos el potencial misionero de iglesias multiculturales. No tenemos que cambiar la eclesiología, solo procuren encarnar la iglesia en la ciudad donde estemos. Debemos trabajar intencionalmente en nuestra transculturación como líderes. Líderes responsables, pastores responsables, trabajan en la transculturación, se meten en un ESL clases, aprenden inglés, lo van a hacer. Y si no pueden porque no les da la capacidad, porque no creen que estén todavía los dones de lengua vigentes, entonces busquen segunda generación que sí tenga esas capacidades y el poder. No los excomulguen, porque cuando los excomulguen sabes lo que te va a pasar, ¿no? Se te va a ir por tercera base la mitad de la congregación, la segunda generación, que es la que sí está transculturada, y tú te vas a secar. Tenemos que avivar el don del llamamiento que recibimos. ¿Cómo? Ya lo vimos. Buscar en ayuno y oración con otros pastores de la ciudad, como el Espíritu Santo nos guía para desatar el poder misionero de la iglesia en esta ciudad. Una iglesia, una misión.